ideas y creo que, sobre todo, la idea, el objetivo es que os sean útiles, que nos sean útiles a todos y a todas. Y, por tanto, os invitamos a leerlos, a hacer aportaciones y que os lo hagáis vuestros, porque al final esto es lo que nos interesa. Vamos a pasar a una mesa redonda para hablar de la inteligencia artificial. Gran tema que tenemos todos alrededor nuestro, ¿no? Cuando entras en WhatsApp ves una cosa, cuando entras en según qué redes está. Leemos noticias como que se están perdiendo puestos de trabajo por la inteligencia artificial. Tenemos también mucho como temor de qué nos va a llevar esto. Hay muchas películas que tenemos en nuestra historia que nos hablan de una inteligencia artificial que acaba siendo autónoma más allá de los humanos. Bueno, realmente, y en los estudios también salía, hay un gran interés. Y hoy queremos hablar desde diversas perspectivas, desde la empresa, desde la administración, de las entidades sociales, de varias cuestiones de estas, y luego tendremos un pequeño rato de debate también para ver qué nos aporta, dónde estamos y todas esas cuestiones que queremos hablar. Os voy a presentar brevemente a las personas que hoy nos acompañan, luego les voy a pedir que ellos se presenten un poquito más, pero tenemos en nosotros a Ignacio Bolea, subdirector general de promoción del tercer sector y del voluntariado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Alberto Gago, director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a Pedro Jesús Rodríguez, subdirector general de Sociedad y Economía Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, a José Rodríguez, CEO de Data by Solutions, a Noemí, responsable de Innovación, Comunicación y Tecnocreatividad de la Roca Asociación. Bueno, decir que ya veis una constatación que, a pesar de que el sector social es muy feminizado, el tema de la inteligencia artificial no somos tantas, ¿no? Y que nos cuesta a veces encontrar mujeres que las hay, pero que es un sector todavía un poco más masculinizado. Bueno, para empezar os quería presentar que brevemente, aparte de dónde estáis, que ya lo he dicho yo, vuestra relación con la inteligencia artificial, ¿vale? Y para conoceros un poquito más antes de empezar al debate de la mesa. Si quieres empezar. Venga, cojo el micrófono, ¿no? Sí, exacto. José. Hola a todos, chicos. Bueno, Database es una consultora tecnológica. Nosotros apoyamos a todo tipo de empresas en su transformación digital. Llevamos trabajando en inteligencia artificial desde 2014, en casos de uso relacionados con banca, con farma, con el mundo agro, que tiene ciertas similitudes con lo que estamos comentando aquí, de desarrollo motorizado y para poder apalancar el cambio tecnológico y, bueno, un poquito más. Venga, vamos a dar la perspectiva desde el punto de vista de la empresa. Bueno, pues nosotros desde la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, primero deciros que el 60% de los empleados, bueno, de las empleadas de la agencia son mujeres, o sea que ahí hemos conseguido demostrar esa paridad. Y luego, nuestra principal competencia es la supervisión del Reglamento de Inteligencia Artificial, que ha entrado en vigor recientemente y que España, no sé cuántos de vosotros sabréis, pero el Gobierno de España fue clave en conseguir que este reglamento se aprobara políticamente en la Unión Europea, en el momento de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y aparte de realizar toda la supervisión de aquellos sistemas de IA prohibidos o de alto riesgo en el mercado español, también hacemos la supervisión de las obligaciones de transparencia que tienen que tener algunos sistemas de inteligencia artificial, y luego somos responsables de competencias como, por ejemplo, la formación y la alfabetización en inteligencia artificial y el apoyo a la innovación, o digamos el apoyo a las empresas para cumplir con las obligaciones del reglamento, pues con iniciativas como el Sandbox regulatorio de IA, que también hemos sido uno de los primeros países de toda la Unión Europea en ponerlo en marcha. Hola de nuevo, yo soy Ignacio Bolea, del Ministerio de Derechos Sociales, subdirector general de promoción del tercer sector y del voluntariado.
Y la relación que tenemos desde la unidad con la IA en relación con nuestras competencias es doble, por así decirlo, como gestores, es decir, de cara a pues, la simplificación de la burocracia y de mejora del funcionamiento de nuestra organización y de nuestra unidad, pero luego también en relación al impacto que la inteligencia artificial tiene en la actividad del tercer sector a través pues, de la financiación que se concede en las distintas convocatorias de subvenciones, las distintas disposiciones normativas que se ponen en marcha o incluso estrategias sectoriales. Bueno, pues yo soy la única chica, no, con Nuria. Yo soy Noemí, responsable de innovación, comunicación y tecnocreatividad, que ha faltado de creatividad y nos gusta mucho, en la Rueca Asociación. La Rueca Asociación, bueno, pues somos una entidad social que llevamos pues, más de 35 años trabajando con personas en situación de vulnerabilidad. A través de diferentes áreas, bueno, socioeducativa, formación y empleabilidad, diversidad y comunitario, pero también tecnología social. Y la tecnología social para la Rueca envuelve el resto de áreas, ¿no? No es un área silo. Y bueno, pues mi trabajo dentro de este área en la Rueca consiste en conectar las herramientas digitales, pues datos, automatización, inteligencia artificial, obviamente, pues en cómo mejorar todos estos acompañamientos que hacemos a las personas, en fortalecer a los equipos y todo esto intentando, obviamente, que sea desde una visión, desde una mirada crítica. Para la Rueca Asociación nos está interesando mucho la inteligencia artificial, no solo como algo técnico, sino como fenómeno social. O sea, queremos entender quién la está usando, quién está detrás, para qué se está usando e intentar ponerla siempre en la mejora de la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. Bueno, yo soy PJ Rodríguez, represento hoy a la Comunidad de Madrid en la Consejería de Digitalización. La Consejería de Digitalización es una entidad que en la comunidad se encarga del impulso de la transformación digital, pero lo que tenemos como principio transversal de funcionamiento es una mirada para que la innovación tecnológica tenga impacto real en la sociedad y sobre todo que no deje nadie atrás. La inteligencia artificial específicamente pensamos que tiene sentido siempre que ayuda a mejorar la vida de las personas, pero de todas las personas, que las mejore, que puedan hacer algo que antes no hacían, que hagan las cosas con más confianza, con seguridad, y en ese área estamos trabajando. En nuestro equipo, la Dirección General de Estrategia Digital, no trabajamos tanto en la implantación directa de tecnologías, sino más bien en su aplicación en las políticas públicas, también en cómo se puede aplicar para la eficiencia de los servicios a los ciudadanos, con el objetivo básicamente casi es de ganar tiempo para lo que realmente importa, que es atender a las personas, ¿no? Al final los gobiernos estamos para atender a las personas. Nuestra conexión con el tercer sector es fundamental y en todo este aspecto también de capilarización y de llegar a todos los sectores. Y bueno, pues lo hemos demostrado, por ejemplo, en el desarrollo del PRTR, de capacitación digital, de transformación transversal de los ciudadanos. Me atrevería a decir que somos la única o casi la única comunidad autónoma que ha trabajado directamente con las ONG, sacando una convocatoria para el tercer sector que ya estaba trabajando para apoyar a cada uno en este sector de digitalización y donde la inteligencia artificial y el acompañar y formar en inteligencia artificial es muy importante. Y bueno, básicamente hoy hemos aceptado la invitación porque nos ha parecido muy interesante escuchar todas estas reflexiones y aprender, porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es responder a las demandas de la sociedad y por eso es importante estar en este tipo de eventos y escuchar, aparte de que bueno, podamos compartir nuestras experiencias. Pues empezamos por José. Tenemos bastantes preguntas, o sea, os voy a ser un poco insistente en que seáis breves, porque cada uno de los temas podríamos estar bastante rato y así veremos diversas opciones y luego tendremos tiempo de debatir juntos. La primera perspectiva que hemos planteado es un poco cuál es el impacto social y la pregunta es ¿cómo crees que está impactando o va a impactar la inteligencia artificial en las personas, en las vidas de las personas y en los cambios que se pueden producir en el futuro? Bueno,
eso es algo que estamos viviendo ya. O sea, el impacto de la inteligencia artificial hoy día es una realidad para nosotros, y en lo que respecta a empresas, nosotros estamos ejecutando constantemente proyectos que están desbloqueando perfiles para poder centrarlos en otras labores donde aporten mucho más valor, reducir burocracia, procesos automáticos y centrarlos en trato humano, mejora del servicio, el día a día, ¿vale? Lo mismo, ¿no? La misma pregunta. Bueno, hay un dato que sí que me gustaría trasladaros a todos, y es que en los últimos 3 años, no la inteligencia artificial en general, sino la inteligencia artificial generativa, ha llegado al 53% del planeta. ¿Vale? Entonces, el 53% de todo el planeta usa en los últimos 3 años inteligencia artificial generativa. Esto es mucho más rápido que la implantación del personal computer o la implantación de Internet. ¿Vale? Entonces, estamos viendo una revolución que no conoce, digamos, límites en cuanto a la velocidad. Y también se ha descubierto que el 88% de las organizaciones ya la han adoptado. A mí me gustaría saber también en este debate, o a lo mejor si hay preguntas luego, cuántas organizaciones del tercer sector están adoptando la inteligencia artificial para mejorar sus procesos, para hacerlos más óptimos, o a lo mejor para crear nuevos servicios para personas con vulnerabilidades. Y luego hay un tema, o sea, obviamente nos está afectando mucho, está permeando en todos los niveles de la sociedad y nuestra vida, pero siempre está el riesgo este que has mencionado anteriormente, que es la pérdida de trabajo. Bueno, la historia es que el año pasado, por primera vez en España, se superaron las contrataciones de personal tecnológico sobre las contrataciones de personal de hostelería y restauración. Es decir, que estamos haciendo, de alguna manera, gracias a las políticas del Gobierno de España también, un cambio de sector productivo con respecto al tipo de contrataciones y al tipo de trabajo. Y para dar otro dato, el Foro Económico Mundial prevé que se van a crear 78 millones de nuevos empleos para 2030. O sea que puede ser que haya empleos que pasen una transición a menor, pero habrá una capacidad muy importante de contratar a nuevas personas. Sobre todo lo que hay que fomentar es esa, formación en capacidades y en competencias digitales para asegurar que esa transición sea lo más justa y lo más, lineal posible. Pues bueno, por mi parte sí que quería destacar como una serie de oportunidades y riesgos que vemos en el uso de la inteligencia artificial, que también, como veréis muchas veces, unas son el reverso de las otras, y es lo que tenemos que ver cómo se gestiona o a qué puntos de equilibrio llegamos. Por un lado, ya lo mencionábamos anteriormente, la mejora de la eficiencia, reducción de cargas administrativas y tener cada vez más tiempo para centrarlo en lo importante, en las personas. También en relación con esto, yo creo que se nos abren nuevas posibilidades para tener una mayor personalización de la atención, la posibilidad de tener pues perfiles personalizados, la transmisión de información adaptada en cuanto pues al idioma, el tipo de formato o el nivel de comprensión lectora de cuál es la persona destinataria, o también en cuanto a la evaluación, la rendición de cuentas o la generación de conocimiento. Pues te puede permitir identificar determinados patrones relativos a situaciones de riesgo, compartir los resultados que han tenido las distintas intervenciones o incluso mejorar también la coordinación, pues en el caso de la administración interadministrativa entre los distintos servicios, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la atención social, entre pues, los servicios sociales, los servicios sanitarios y los servicios educativos. ¿Cuáles son algunos de los principales riesgos? Pues la sustitución de los profesionales por la tecnología, incluso que se produzca una deshumanización de la atención, es decir, que ya no seamos atendidos por personas, sino que seamos atendidos por máquinas. En relación con esto también, de forma evidente, todo lo relacionado con la protección de los datos especialmente sensibles en el caso de la atención social, pero incluso también las decisiones automatizadas, es decir, que la responsabilidad acerca de determinadas decisiones ya no se asuma pues, por parte de personas, organizaciones o representantes públicos, sino que se escuden detrás del algoritmo.
Y por último, yo creo que también esto lo hemos planteado, el surgimiento de brechas digitales. Y aquí en una doble dimensión, es decir, tanto brechas digitales entre las personas, entre aquellos perfiles pues, que no se puedan adaptar o que tengan más dificultades en la adaptación a la tecnología artificial, pero también entre organizaciones que sí que se puedan adaptar más o puedan adoptar más fácilmente el uso de la inteligencia artificial y aquellas otras que por diversos condicionantes tengan más dificultades y se queden rezagadas. Tenemos que prestar especial atención a ver cómo se puede evitar que surjan o se amplíen estas brechas. Bueno, habéis dicho muchas de las cosas ya que, que obviamente está impactando pues, en el plano cotidiano. A mí cuando trabajamos con personas que están usando ChatGPT para preguntarle por una receta de cocina, muchas veces me planteo si realmente se están dando cuenta de que ese chat tan chuli que le está dando la receta de los canelones también puede decidir y puede estar detrás de decisiones que le afecten a la hora de conseguir un empleo, conseguir una ayuda, una financiación, un crédito financiero, etc. Esto por un lado. Tanto, es verdad que va a impactar, seguro, que ya está impactando, seguro. Otra cosa es lo que seamos conscientes de ello. Es verdad que dentro de las entidades sociales, como también habéis aportado, pues está genial que podamos liberarnos de cargas burocráticas, de gestiones, de cosas que en principio nos quitan mucho tiempo para lo que de verdad aporta valor y a lo que por ahora esperemos no puede hacer una inteligencia artificial, que es acompañar física y emocionalmente a las personas. Pero es verdad que también dentro de las entidades sociales no podemos deslumbrarnos y también tenemos que estar atentas a que podemos también estar generando sesgos, podemos estar también automatizando exclusiones. Una de las cosas que has apuntado, que es el tema de que hay ya muchos más empleos tecnológicos que en hostelería, que está guay, pero a mí también me preocupa porque al final no todo el mundo, primero, quiere dedicarse a la tecnología, ¿no? O sea, y que hay muchas de las personas en las que acompañamos en la Rueca que pues o no tienen tiempo para dedicarle todo el tiempo largo que hay que hacer para una formación tecnológica, porque en realidad lo que quieren es comer o quieren salir adelante. Y muchas de las veces cuando hemos intentado también, o sea, es verdad que hay que contar los éxitos, pero me gusta mucho también contar los fracasos. A veces cuando intentamos hacer bootcamp tecnológicos de estos que solo se puede permitir gente que tiene mucho dinero y tal, y lo queremos acercar a personas más vulnerables, al final quienes se acercan y quienes tienen el tiempo para hacerlo y quienes al final creen que, o sea, están predispuestos a hacerlo, son personas universitarias. Y luego cuando han terminado alguna persona en exclusión ese bootcamp tecnológico, muchas veces las empresas le piden una titulación universitaria. O sea que, bueno, que está guay, pero que no olvidemos también esa rueda un poco de la exclusión y la pobreza que también existe. Bueno, después de hablar vosotros ya no me queda nada que decir casi. Voy a centrarme en dos cositas que creo que por complementar y algún caso que nos ha pasado por ilustrar lo que estamos hablando, ¿no? Del impacto hay una cuestión que nos debe preocupar, que es, bueno, el impacto está ahí, ya lo tenemos, ya lo habéis dicho, pero lo que importa es cómo está impactando y a quién está impactando y a quién beneficia el uso de la inteligencia artificial. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Y aparte de lo que habéis dicho ya de gobernanza, de ética y todo eso, que no voy a volver a repetirlo, yo creo que hay un aspecto que es muy importante, que es el acompañamiento. A las personas que ahora mismo estamos en esta situación hay que acompañarnos, hay que apoyarnos en el uso, en lo que estamos haciendo, en dónde se toman las decisiones responsables, automatizadas, perdón, dónde no, cómo tenemos que utilizar la inteligencia artificial. Lo que estabas diciendo de que hay gente que no le gusta la tecnología, es que dentro de nada, cuando vayamos a buscar un empleo ya no nos van a decir si hablamos de inteligencia artificial, va a ser como leer o escribir, se va a dar por hecho, lo vamos a tener que saber usar en cualquier profesión prácticamente. Entonces, bueno, luego debatimos si quieres. Y también me parece muy importante esto de bueno, cómo se alimenta, que las fuentes y los sesgos que ya vienen en las
fuentes y en los datos que traemos, y la complementariedad y el no sustituir a las personas. Y aquí ya pues os cuento dos casos, uno negativo y otro positivo. Como algunos, los que vivéis en la Comunidad de Madrid, sabéis que ya se ha presentado un asistente basado en inteligencia artificial para todos los portales de la Comunidad de Madrid. Sol, es muy chulo, tal. Lo importante es lo que tiene detrás, que es una tecnología, una alimentación por inteligencia artificial. Pero cuando se estaba alimentando tuvimos una anécdota curiosa, ¿no? Que le preguntabas que quién es el consejero de X y contestaba una persona que ya no era, porque el actual era consejera. Entonces no distinguía consejero de consejera y daba una persona que ya no era. Entonces, esta que es una anécdota que se corrige y ya está, y vamos funcionando, pero hay cosas que damos por hechas, que la inteligencia artificial va a saber, porque se llama inteligencia, y no. Depende mucho de cómo la trabajemos y la alimentemos. Y en caso de acompañamiento y de uso, a nosotros nos encanta el caso que hemos utilizado de robótica, y una interfaz robótica con inteligencia artificial detrás para el apoyo de atención temprana de niños y niñas con discapacidades motrices y capacidades cognitivas. Lo hemos utilizado, hicimos una experiencia piloto que este año ya vamos a extender a 10 centros más, en un centro base y en un cole, ¿no? Entonces, es cómo los terapeutas lo utilizan, como antes utilizaban, por ejemplo, la pelota grande para que los niños se muevan, ¿no? Utilizar el robot que rompe barrera con el crío o la cría, que ven más un juego y una forma de aprender, y que le permite tener una cantidad de datos al terapeuta bestial para que ese niño lo que no hacía en años lo haga en semanas, bueno, a mí se me pone la carne de gallina, no lo puedo transmitir, ¿no? Pero ese es el uso que creemos que tenemos que tener desde las administraciones públicas, que tenga ese impacto social, esa repercusión directa en la vida de los ciudadanos y que mejore a la gente. Bueno, llámame como quieras. No, me va muy bien, pero en relación a lo que ahora está comentando, un poco la gobernanza y la ética en todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Por una parte, si los ciudadanos y las ciudadanas tenemos conocimiento de qué derechos tenemos en relación a la inteligencia artificial, cómo podemos, qué quiere decir cada vez que utilizamos, en qué estamos aportando, y luego si existen regulaciones o han de existir en el marco europeo, en este caso, regulaciones de quién manda en esto, porque como ahora tú mismo ponías ejemplos muy positivos, pues sabemos de otros que como no depende de la regulación, si la regulación es simplemente el mercado, porque sí, nos va a llevar hacia un tipo de inteligencia artificial hacia otra. Entonces, un poco la pregunta es, ¿pensáis que los ciudadanos estamos preparados para ejercer derechos también en relación a la inteligencia artificial? Y dos, ¿cómo la regulación, si es suficiente, si no es, si vamos a poder hacerlo para que realmente haya una visión ética de la inteligencia artificial? Bueno, a la primera pregunta la respuesta corta es no. Yo creo que en general los ciudadanos no conocemos nuestros derechos y en muchos casos ni siquiera conocemos cuándo se está utilizando la inteligencia artificial para determinadas situaciones. Entonces, yo creo ni siquiera sabemos si estamos utilizando, hay veces que nos surge hasta la duda si estamos interactuando con un sistema automatizado o hay gente detrás, ¿no? Esto es importante porque además, al final, estas decisiones automatizadas afectan a cuestiones de nuestra vida. Ni siquiera la gente que lo está aplicando sabe exactamente qué es una decisión automatizada. Yo voy a las anécdotas por hacerlo un poco más ameno. Hemos tenido una discusión de decir, no, nosotros para una subvención el cribado previo lo hacemos con inteligencia artificial, pero luego ya los que han pasado esa criba lo vemos las personas y lo analizamos tal. Dice, bueno, pues ya has tenido una decisión automatizada. Ya has dejado que la inteligencia artificial elimine unos candidatos. Bueno, esto pues hay que publicarlo, conocerlo, etcétera. Y para esto vuelvo a insistir que es muy importante todo el tema de la alfabetización digital, que es un reto que tenemos. Creo que todos los que estamos aquí, cada uno en nuestra parte, y ese acompañamiento, no solo tecnológico, sino también social para este tipo de cuestiones, ¿no?
la Unión Europea ha regulado esto y yo creo que lo ha regulado desde un punto de vista bastante correcto. Ha puesto los derechos fundamentales en el centro y luego ha ido por análisis de riesgo. En función del riesgo hay que hacer unas determinadas cosas. Hay un riesgo que es inaceptable, un riesgo que hay que poner muchas medidas. Bueno, Alberto sabe mucho más probablemente de esto que yo y lo contará. Bueno, pero al final lo que estamos haciendo es, desde un punto de vista que Europa yo creo que lleva ventaja, es poner claro qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer y cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos. Muchas veces se habla en contra de la regulación, pero también es verdad que, claro, quien más le interesa hablar en contra de esta regulación son compañías que no son europeas y que al final tienen que hacer una adaptación que, bueno, pues les conviene o no les conviene. Pero regulación hay en todas partes. En Estados Unidos, nos comentaban hace poco, habían censado más de 300 normas relacionadas con inteligencia artificial. Bueno, pues si en Europa lo reducimos un poco, está bastante mejor, ¿no? Entonces, decía que también, a ver, los ciudadanos tienen que saber lo que tenemos es lo que hacen, lo que pueden hacer, los derechos que tienen y a qué se están enfrentando. Y eso es una responsabilidad que tenemos desde lo público, con la alfabetización digital, pero también desde las entidades sociales, para poder llegar a todos esos sectores que, aunque la administración prediquemos, no llegamos. Entonces, la capilaridad nos la tenéis que dar vosotros y pues tenemos que trabajar conjuntamente. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo en empezar con que no se conoce los derechos que tenemos, menos los derechos digitales y menos aún los derechos que tenemos frente a las inteligencias artificiales. Y en este punto sí que creo que existe una total brecha de poder y de conocimiento. Al final, quien entiende la herramienta, quien entienda la inteligencia artificial o lo que está detrás, tiene más capacidad para evaluarla, posicionarse frente a ella y defenderse. Y seguramente también tenga más capacidad para encontrar los canales a través de los cuales defenderse. En cambio, una persona que no entiende, que no sepa, ni que tiene derechos, ni que está además hablando con algún tipo de sistema de inteligencia artificial, difícilmente va a estar en una posición para criticarla y ni mucho menos va a saber cómo poder ejercer sus derechos frente a ella. Me he quedado con las ganas de contestarte, así que me voy a contestar. Yo no, o sea, es verdad que ha podido parecer, pero estoy completamente de acuerdo en que necesitamos alfabetización digital ya como el leer y el escribir. Lo que pasa que a veces creo que somos como muy radicales, ¿no? Al final es como, pues todo el mundo tiene que aprender ahora de, yo qué sé, después de Python y de no sé qué, o sea, y no es así. O sea, al final, dentro de la Rueca lo que siempre intentamos hacer es que todas las formaciones, hostelería, etcétera, etcétera, no denostarlas, pero sí que dentro de ellas, al menos las personas que las realizan, pierdan el miedo a la tecnología, sepan cómo utilizarla dentro de ese sector, porque incluso hasta las mujeres que tenemos, y digo mujeres porque son casi todo mujeres, en los certificados de atención sociosanitaria van a tener que tener una tablet para poner la medicación de la gente a la que estén atendiendo, las apps de registro horario. Bueno, al final intentamos bajar la tecnología a tierra, ¿vale? Y que sea algo que la gente de repente se le ha apagado la tablet de la medicación y no entre en pánico. Entonces sepa y tenga recursos, pues igual no está cargada, ojo, ¿sabes? Pues cosas así, ¿vale? O sea, como desde ese punto. Ya está, perfecto. Bueno, yo ya termino, que evidentemente es súper positivo que haya una regulación europea. Que haya derechos no significa que estén garantizados. Hay que asegurar que además hay alfabetización, hay acompañamiento sobre ello, que hay herramientas accesibles, que se entienden los derechos, que la gente sabe cómo acceder a ellos. O sea, que hay todo un trabajo además alrededor de hacer una regulación. Pues nada, yo creo que algunas de las cosas ya vamos a coincidir, es decir, sobre si la ciudadanía conoce los derechos que tiene frente a la inteligencia artificial. Yo también, mi respuesta también es que no. Y también
que precisamente, digamos que se amplían las brechas que ya existen dentro de la sociedad entre pues eso, las personas que conocen sus derechos, que saben cómo los pueden defender o saben también cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial, y aquellas que no. Y pues en cuanto a los remedios y las soluciones, hemos hablado de las campañas de alfabetización, que ahí también estamos todos de acuerdo. Yo también, desde lo que se aplica a nosotros como administración, creo que también es importante la transparencia en cuanto a qué decisiones están siendo automatizadas y qué decisiones se toman por parte de la inteligencia artificial. Y esto conecta también con la cuestión de la regulación. Es decir, yo creo que sí que es positivo que tengamos una regulación europea que nos proporcione un marco jurídico de trabajo con la inteligencia artificial, que ponga en el centro los derechos fundamentales, pero creo que que es importante que no nos quedemos en esto. Es decir, lo veíamos en la primera parte de la pregunta, es decir, tú puedes poner derechos en las normas o puedes poner como una serie de disposiciones que luego, si estos no se ven acompañadas de distintas formas, con la generación de capacidades, con destinar financiación, con desarrollar estrategias. Yo lo explico muy desde el ámbito de la administración pública, que es lo que me toca más de cerca, pero bueno, esto afecta también, desde luego, pues a las entidades del tercer sector, dentro de su ámbito de actuación, también a las empresas. Pues al final las normas son necesarias, pero no son suficientes por sí mismas. Entonces es necesario también hacer como ese proceso de acompañamiento o complementariedad con todas las herramientas que existen. Alberto, antes de contestar, quería hacer un matiz a ti especial. Que estáis diciendo, y es verdad, que existe una regulación europea y tal, pero como ciudadanos tenemos la sensación de que no. Que la inteligencia artificial es el lejano oeste. Que aquí las grandes empresas, ¿no? Las grandes plataformas están controlando ese tema y que la regulación existe, pero ¿realmente es efectiva? Esta es la pregunta para ti. Vale. Pues es que a mí me gustaría también reaccionar a otras preguntas. Hay otras... Pero sí es importante que sepamos, por ejemplo, que la regulación europea no es regulación europea, sino también es regulación española, porque un reglamento aplica directamente que es ley española también, ¿vale? Entonces eso que lo tengamos todos claro, que no es simplemente Europa, que Europa es España, España es Europa y que estamos en el mismo marco legal. Con respecto, por ejemplo, has mencionado empleo, infraestructuras críticas, acceso a la educación, acceso a servicios públicos esenciales y también privados esenciales. Todo eso, según el reglamento europeo, si se utilizan sistemas de alto riesgo, o sea, sistemas de IA en esos sectores, son sistemas de alto riesgo que tienen que cumplir con unas obligaciones. Una obligación, por ejemplo, muy clara para evitar la discriminación es que haya suficientes datos representativos para que esa inteligencia artificial no discrimine en un lado o en otro. Otro punto importante de esto es que los datos personales se hayan tratado de manera adecuada con el Reglamento General de Protección de Datos. En esos sectores en particular, además, pide que siempre haya una supervisión humana de las decisiones que se toman en esos sistemas de IA de alto riesgo. Es decir, que el reglamento ya incorpora una serie de garantías que aseguran que digamos, los sistemas de IA son lo más ecuánimes posibles y lo más neutrales posibles, ¿vale? Entonces, esto digamos que es en una serie de factores. Esto también aplica, por ejemplo, a los sistemas de IA que se utilizan en sanidad o que se utilizan en maquinaria o que se utilizan en otros sectores, ¿no? Hay una parte importante sobre las prohibiciones y las prohibiciones, hay 8 prohibiciones ahora mismo en el reglamento contenidas. Por ejemplo, en inglés lo llamamos Real-Time Biometric Identification in Public Spaces, ¿vale? Entonces es
Identificación remota, en tiempo real, biométrica, en espacios públicos. Eso está prohibido a nivel europeo porque nos hemos decidido todos entre nosotros que eso no puede ser. O sea, no podemos estar constantemente grabando a la gente en espacios públicos. Otro ejemplo de una IA prohibida es el social scoring que pasa en China, ¿no? Que según lo buen ciudadano que eres, tienes más puntos o menos puntos y entonces tienes más derechos a tener ciertos subsidios o ciertas subvenciones. Eso en Europa también hemos dicho que tiene que estar prohibido. Ahora estamos renegociando algunas partes del reglamento que se llama, no sé si algunos seguís el tema, pero se llama el Digital Omnibus o el AI Omnibus. Y entonces ahí estamos. España ha sido un país que ha propuesto que esté prohibida también el uso de los sistemas de inteligencia artificial para generar pornografía infantil y para generar imágenes sexualizadas de personas sin consentimiento de la persona, ¿no? Entonces, esto es el tipo de avances que estamos asegurando que están integrados en el reglamento. Nosotros estamos desde febrero del 2025 monitorizando el mercado español y no hemos visto de las IAs prohibidas, que es lo que ahora mismo es efectivo, no hemos visto ninguna IA prohibida en el mercado español actualmente en activo, con lo cual podemos estar tranquilos en ese sentido. Con respecto a los derechos, y aquí voy a hacer un plot twist, que dicen, ¿no? Un giro de guión, porque yo creo que la gente sí que sabe los derechos que tienen. O sea, creo que todos sabemos que tenemos derecho a la no discriminación, derecho a la privacidad y a la protección de nuestros datos personales. Lo que no sabemos es cómo ejercerlos en el mundo de la tecnología. Y ahí es donde está digamos, como el switch, ¿no? El tema que tenemos que activar, que tiene que ver con lo que estabais mencionando, de la alfabetización, de la formación y de hacer, bueno, pues llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y para eso, pues hombre, la agencia, pero también las diferentes administraciones nacionales, regionales, o sea, de las comunidades autónomas y también locales, pues son esas, digamos, esas palancas que nos ayudan a llegar a cada vez más gente, ¿no? Aquí es importante que sepáis dos cosas. Una, que España lleva trabajando el tema de los derechos digitales desde el 2021. Fuimos el primer país que puso en marcha una Carta de Derechos Digitales. El 13 y 14 de mayo de este año se celebra en Barcelona, o sea, la semana que viene, se celebra en Barcelona el primer Congreso Internacional de Derechos Digitales para generar todavía más esa alfabetización y esa cultura desde el punto de vista de aportar información. Además, tenemos un observatorio de derechos digitales desde la entidad pública red.es, donde todos los, digamos, entregables de ese trabajo del observatorio están disponibles en su página web. Aparte, la otra cosa que me gustaría que también supierais es que la ESI ha lanzado un laboratorio de ideas en inteligencia artificial, donde vamos a analizar cómo la IA impacta en 4 retos sociales. Uno, la brecha de género, otro es la desinformación, la protección del menor y el mercado laboral. Y lo que vamos a intentar es generar una conversación también con la ciudadanía y con los expertos para que cada vez sea más fácil acceder al tipo de información que te haga pensar cuáles son tus derechos, cuál es el impacto de esta tecnología en tu vida y cómo también puedes beneficiarte de ella, porque no es cuestión simplemente de demonizarla, sino también ver cuál es el mejor uso que le podemos dar. Y en cuanto a cómo activar vuestros derechos, la ESIA tiene un buzón para la ciudadanía donde en el último año hemos respondido a más de 700 consultas de la gente que nos preguntan desde cómo implementar el reglamento de inteligencia artificial hasta cuáles son mis derechos o qué es lo que se puede hacer con un caso en particular con el que esa persona se ha topado, y nosotros hemos respondido. Es decir, que estamos aquí para también hacer seguimiento de las cuestiones de los ciudadanos uno a uno en la medida de lo posible, porque también, bueno, pues todos tenemos las complejidades de recursos, ¿no? Sí, yo un par de notas súper rápidas. Yo estoy de acuerdo en que no está claro, o al menos no está claro para la ciudadanía en general, cómo ejercer sus derechos respecto a la parte de la inteligencia artificial. Y simplemente quería dar una pequeña nota, porque nosotros cuando hablamos de alfabetización, hablamos siempre de alfabetización en términos de responsabilidades, que también es una parte que me parece muy importante y que va muy alineada con lo que estamos comentando. Por supuesto tenemos un montón de derechos, pero es muy importante conocer también que no puedes subir datos personales de personas a un ChatGPT gratuito, no puedes subir documentos sensibles, y esa es una parte que
para nosotros es core dentro de la alfabetización, ¿vale? Somos como un detalle. Y bueno, muy interesante el buzón, ¿eh? Yo no lo conocía. La verdad es que nos has dado mucha información que no conocíamos, ¿no? Que quizás ese es un tema también. Sí. Refuerza el argumento que la gente no sabe. Coincido contigo, no sabemos, quizás ni siquiera los derechos, no sabemos si tenemos derecho a saber si hay una decisión automatizada o no detrás de lo que estamos haciendo, y tampoco conocemos los mecanismos. Y lo que pasa que yo creo que también es una cuestión de tiempo, porque vosotros acabáis de nacer prácticamente, y yo lo equiparo bastante a lo del tema de protección de datos. Empezó protección de datos y bueno, vinieron casi lo mismo, ¿no? De la parte americana casi diciendo, wow, Europa, España, no sé qué tal. Y ahora es una cosa que estamos aquí asumido, todo el mundo sabe que hay una agencia de protección de datos, que tenemos derechos y tal. Y yo creo que con esto va a pasar lo mismo. Va a ser una cuestión de tiempo, perdón. No, solo decir que la historia se repite, o sea, que la historia es cíclica en este sentido. Sí. Yo aprovecho y hago igual que Pedro J. y suelto una pequeña anécdota final relacionada con todo este tema, que normalmente, por supuesto, hay IAs prohibidas, que son casos muy extremos, ¿vale? O sea, yo ese tipo de inteligencia artificiales no se trabajan en el día a día de las empresas, pero sí que hay una parte de ética muy difícil de vislumbrar, que es el sesgo natural que tienen la mayoría de datos dentro de la empresa. Muchas veces se generan esas desigualdades no tanto por una mala intención, sino por algo tan natural como utilizar tus datos para entrenar tus modelos. Está generando un montón de sesgos y seguramente no seas consciente. Y es una iniciativa que a nivel privado está muy poco incentivada a día de hoy, es muy interesante. Nosotros en temas de banca sí que se mueve, pero levemente, ¿no? ¿Me permites Es que creo que es muy importante esto que dices, porque no es solo alfabetizar a la población en general, sino alfabetizar a los desarrolladores de IA, a que intenten descubrir cuáles son los sesgos que tienen internos ellos mismos. Y ahí es donde también se necesitan más mujeres, porque muchas veces el hombre no se da cuenta del sesgo que tiene, pero la mujer sí. O sea que es una labor que va a muchos niveles de la sociedad y a muchos sectores diferentes. Claro que para todo ello lo que necesitamos es comprender cómo funciona, ¿no? Y sin esa comprensión es muy difícil, ¿no?, poder adelantarnos a saberlo. Pero yo sigo preguntando, ¿creéis que la regulación va a ser posible, de verdad? Lo digo porque estamos hablando, la inteligencia artificial son temas, empresas globales, llevan más allá muchas veces. Lo digo cuando hablamos de pornografía infantil, ¿no? Hay una regulación muy estricta en Europa, pero al final muy difícil de poder aplicar, porque los mecanismos internacionales acaban haciendo las brechas para que se puedan hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto, aparte de que han de existir y hemos de ser conscientes, la ciudadanía vamos a poder tener ese poder para que realmente estos riesgos no pasen, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, si quieres, está hablando de ella un poco más extrema, si quieres hablar tú. Vale, o sea, yo creo que la regulación sí que va a ser útil. O sea, este reglamento, como el reglamento de protección de datos, tiene alcance extraterritorial. Es decir, que no es simplemente la IA que se produce en España o en Europa, sino es la IA que se produce en todo el mundo, que viene a Europa o que afecta a ciudadanos europeos. Con lo cual va a haber diferentes mecanismos por los cuales se va a hacer a la gente responsable de a las empresas responsables de las decisiones y de los sistemas que ponen en el mercado. Ya lo hemos visto, o sea, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con otros reglamentos como el de servicios digitales. La Comisión Europea está llevando a cabo una investigación contra Grok, contra el asistente de Grok, por haberlo puesto en el mercado o en la red social X sin haber hecho las evaluaciones pertinentes, sin haber realizado las mitigaciones adecuadas para que lo que ha pasado con las imágenes sexualizadas de las mujeres no pasara y con pornografía infantil no pasara. Entonces, en este sentido, hay acciones que se están llevando a cabo a nivel europeo porque a lo mejor tienen más fuerza, otras a nivel español. Nosotros en este caso, en el tema de Grok, estamos analizando el sesgo de esos modelos en castellano, en gallego, en vasco y en catalán para saber hasta qué punto estos modelos están sesgados y pueden llevar a discriminaciones. Pero bueno, la cuestión es que hay mecanismos. La justicia a veces es un poco más lenta, pero hay mecanismos por los que se gestiona y se hace cumplir la ley. Muy bien. Vamos mal de tiempo.
Sí, yo, hilando aquí con lo que comentaba David antes, para nosotros está súper claro. Igual que para instaurar un ERP hace falta tener claros los procesos para poder ejercer inteligencia artificial de calidad, para poder tener este tipo de servicios y que aporten valor a la ciudadanía, y que tener un control de todos los datos que tenemos detrás. Entonces, definir bien los procesos, limpiar los datos, una muy buena y sólida forma de empezar a trabajar. Vale, pues para mí lo más importante sería que ninguna decisión importante para el ciudadano la tome una máquina, una inteligencia artificial, y para eso necesitamos 3 cosas. Ciudadanos que sepan cómo ejercer sus derechos frente a la inteligencia artificial, empresas que innoven con responsabilidad, sabiendo cuáles son los riesgos a los que se enfrentan, y administraciones pues, que lideren con el ejemplo en la construcción de la IA. Sí, yo mi respuesta es también pues un poco parecida a la que tú dabas, es decir, tomar la iniciativa cada uno dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, es decir, que la IA no se desarrolla o no evoluciona, no es algo natural, digamos, sino que está influida pues, por las distintas organizaciones y las distintas personas que trabajamos en ellas. Entonces, bueno, yo sobre todo desde el ámbito de la administración, pues creo que es importante pues todo el desarrollo de políticas públicas, pues en el sentido que hemos comentado, tanto los desarrollos normativos, pero también el análisis sobre su uso para la mejora en la prestación de servicios públicos, la financiación de proyectos de innovación en torno al desarrollo de modelos o usos de inteligencia artificial, campañas de alfabetización o el desarrollo de competencias en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Bueno, yo voy a intentar ser breve, pero es que no quiero dejarme cosas en el tintero. Como prioridad, por supuesto que ni administraciones, ni empresas, ni entidades sociales nos pongamos a utilizar IA sin control, sin preguntarnos para qué y por qué. De hecho, en la Rueca Asociación, barro para casa, ya hemos estado trabajando, hemos hecho todo un protocolo de uso interno de la inteligencia artificial en la entidad, con consejos, herramientas, etcétera, que como nosotros no tenemos franquicia, ponemos a disposición de todas las entidades sociales. Ya ha habido alguna que se ha inspirado en el documento y estamos muy orgullosas. Y una de las cosas, además, que es obligatorio casi, es que todas las compañeras tenemos que etiquetar aquello que hayamos hecho con inteligencia artificial generativa, seguramente en este caso, para que sea todo más transparente y, como he dicho antes, al final, si sabes que está hecho, te puedes enfrentar mejor a ella, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te ha faltado nombrar a las entidades sociales. Creo que el papel de las entidades sociales es trasladar al lenguaje cotidiano la inteligencia artificial, acompañar a las personas y, sobre todo y principalmente, alfabetización digital crítica, ¿vale? Hay que entender que la inteligencia artificial generativa, sobre todo, no es tan inteligente, que simula ser inteligente y que en realidad parece inteligente porque lo que está cogiendo es toda esa inteligencia que durante años todo el ser humano ha ido generando. O sea que la inteligencia artificial la hemos generado entre todos y todas, por tanto también es nuestra y también podemos ejercer nuestros derechos con ella. 2 cosas últimas, de verdad. Me gusta siempre nombrar que Ramón López de Mantras dice que es más concreto llamarles procesadores avanzados de información, mejor que inteligencia artificial. Y luego es que esta mañana, a mí, o sea, siempre me gusta así como en el último momento meterle una cosa. Esta mañana yo venía en el tren viendo LinkedIn y ya sabéis que ahora en LinkedIn todo es inteligencia artificial, por todos los lados. Y ha habido un comentario que ha hecho un chico que me gustaría nombrarle mejor, pero solo sé que se llama Gonzalo S. Gonzalo S. donde estés, te he cogido esta frase y digo, mira, esta es genial para terminar. Bueno, dice, no dejemos que la IA sea una forma de acercar a los ricos a la inteligencia y alejar a los inteligentes de la riqueza. Y por mi parte añado que no sea solo riqueza económica, sino riqueza cultural, de transformación social y que no deje nadie atrás. Va a decir, joder con la impostora. Miráis su LinkedIn luego por esto, la impostora. Es que ya no tengo nada que decir porque lo habéis dicho todo. No quiero. Además, Alberto también lo ha comentado antes, porque yo creo que el reto ahora que tenemos
muy, muy, muy directo, pero lo tenemos en todo, es colaborar. Es que estamos trabajando todos en lo mismo y no siempre estamos trabajando juntos. Y habéis citado que tenemos que trabajar las administraciones públicas, tenemos que hacer unas cosas, ya los habéis dicho. Las empresas también tienen que hacer cosas, que también lo habéis comentado. Lo de los sesgos me parece fundamental y lo de que sea explicable es básico. Las entidades sociales ya lo has metido tú. Y la ciudadanía también tiene que tener un rol activo en esto, porque tiene que informarse, tiene que ejercer sus derechos, tiene que preguntar y buscar solución. Y yo creo que la conclusión que esto es que al final, pues yo creo que sabemos el camino, ahora el reto es seguirlo. Muchas gracias. Ahora tenemos un espacio de debate. No sé si hay preguntas o reflexiones. ¿Les pasamos micro de estos? Si os presentáis también de dónde venís, perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Nieto, trabajador social. Sí que, bueno, tengo una pregunta y una pequeña tema que creo que ha faltado, que me gustaría que si pudiese hablar, el tema también de la educación desde la infancia, porque creo que esto puede pasar mucho como ha pasado con las redes sociales, ¿no? Hemos dado una puerta abierta a las redes sociales y ahora estamos viendo las consecuencias y a veces porque no hemos educado desde bien pequeños su uso. Y luego la pregunta, que no sé quién me la puede responder, a lo mejor nadie, es que siempre que hablamos de tecnología, se dice que la tecnología es para ayudar a las personas. Poco se habla, ¿no?, de esa brecha digital, de esas personas que a lo mejor no tienen acceso a la tecnología. Hablabas, por ejemplo, Noemi, de ChatGPT, que la gente lo utiliza para cualquier cosa. Sabemos que es una herramienta que si pagas tienes mejores resultados que si no. Y la pregunta es, ¿las administraciones públicas o las entidades se plantean que a lo mejor también uno de los recursos que tienen que dar a esa población más vulnerable es el acceso a esta tecnología? Me explico. Ayudas para el pago del alquiler, damos. Ayudas para que compren alimentos, damos. Pero a lo mejor una ayuda para que puedan tener acceso a una herramienta digital, como por ejemplo que puedas tener un profesor particular a través de una herramienta de estas características, ¿esto se plantea o todavía estamos lejos de ello? Muchas gracias. Si me permitís, voy a responder una parte, porque hemos hablado aquí de las redes en las que participamos. Algunos de nosotros participamos en APN España, estamos en un grupo de derechos digitales, ¿no? Que el foco es todo el informe que estamos hablando, las brechas digitales y qué propuestas podemos hacer en esto. En este grupo hemos elaborado un decálogo, que ya os lo haremos llegar, para hacer incidencia política y pública, y una de las cosas que hablamos es de un bono social para la conectividad, porque como os decía antes Guillem en el informe, pensamos que todo el mundo tiene acceso, pero no es verdad. No todo el mundo tiene acceso y entendemos que todas estas cosas y ese beneficio, pues nos vamos a dejar gente atrás, porque no es verdad que todo el mundo pueda pagarse esa conectividad. Y luego también los dispositivos, porque cuando hablabas de infancia y tal, que ahora les dejo responder, pues no es lo mismo hacer los deberes desde un móvil que desde un portátil. Y todavía muchísimas familias el dispositivo a la que tienen simplemente es un móvil, no es un portátil. Y estas cosas que damos por supuesto que las hemos superado, no es verdad, ¿no? Entonces, creo que desde las redes de las entidades sociales aquí es una incidencia política que hemos de hacer con las administraciones para ver cómo estas cuestiones, que como decía Alberto, va tan rápido, no podemos estar esperando a ver qué pasa, sino que ya hemos de poder implementar eso. Si los demás queréis contestar el tema de la infancia o estos temas que comentaba. Bueno, yo por aportar, nosotros estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Educación para ver cómo integrar, digamos, formación en inteligencia artificial a través de todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, eso es importante, es una conversación que no se tiene solo en España, que se tiene a nivel global, en la Unión Europea, y lo que mencionas de... O sea, cuando estábamos en toda la conversación de derechos digitales, en el 2021, había muchos países de Iberoamérica, por ejemplo, que pedían un derecho digital a la conectividad, un derecho a lo digital. O sea, que es una conversación que está digamos, en el foro en los que se hablan,
y bueno, que se está explorando diferentes acciones en este sentido. Red.es tiene un montón digamos, de subvenciones que da a diferentes entidades que pueden tener que ver con esto, pero la verdad es que ahora mismo no te sé decir nada en particular porque o sea, excede un poco mis competencias de... No, pues, se está trabajando, ¿verdad?, en distintos ámbitos. No voy a abundar en la parte de educación porque sí que hay distintas mesas en la Comisión Sectorial de Educación, se está trabajando en este tipo de temas. Y en cuanto al tema del bono, yo es una cosa que no descarto cuando a lo mejor toque, pues los recursos son limitados y hay veces que fallamos en lo básico, ¿no? Vamos a dar ayuda para herramientas de inteligencia artificial y desde dónde se va a conectar a la herramienta. Entonces, a lo mejor hay que ir cubriendo otras etapas poco a poco. Todavía tenemos bonos de conectividad para que la gente se conecte a Internet. O que veíamos que hay una penetración altísima, pero bueno, una parte es subvencionada. Entonces, yo creo que hay que ir trabajando eso en capas y no descarto que en el futuro haya cosas de ese tipo. También es verdad que nos hemos saltado el punto del Open, donde hablábamos de iniciativas abiertas para facilitar el uso a distintos colectivos, entidades, empresas sociales, etcétera. Y yo creo que tocará, pero lo veo todavía como mínimo un par de años fácil. ¿Más preguntas? Bueno, es una información y una pregunta que más bien es expresaros un temor personal, muy rápido. La información. Hace poco tiempo ya Naciones Unidas está, digamos, en su revisión sobre el tema... En su revisión sobre el tema de derechos humanos está hablando ya derechos de cuarta generación y habla claramente del derecho a la conectividad, tan importante como el derecho a comer, a tener vivienda y a tener cultura. Y segundo, quiero trasladaros un temor mío, por lo tanto, como es mío, es perfectamente explicable que no sea vuestro o que lo replanteéis de otra manera. Voy a decirlo de manera políticamente correcta. Están entrando ahora en ciertas regiones pensamientos políticos, relatos políticos, siglas políticas con un pensamiento sumamente extremista respecto a la ciudadanía organizada y a todo lo que hay en el entorno de esto. Derechos, incidencia política, democracia de base, todo esto. ¿Tenéis miedo a que todo esto que estamos hablando con la entrada de estos pensamientos tan ultras pueda estar amenazado? ¿O esto ya en sí es tan fuerte que es absolutamente imparable? Una de las razones por las que en el laboratorio de IA, o sea, de ideas en IA de la ESIA estamos estudiando la desinformación es porque justamente vemos un reto, no solo social, sino también democrático, en el hecho de que las redes sociales generen un pensamiento único en las redes sociales, pero también los modelos de inteligencia artificial, porque están, digamos, construidos a través de los ojos, de alguna manera, de gente en Estados Unidos, con el pensamiento de Estados Unidos y con el idioma inglés. Con lo cual, en el idioma inglés, por ejemplo, no se distingue entre hombre, o sea, consejero y consejera es la razón porque se traduce del inglés al castellano de manera robótica. Entonces, lo que estamos intentando analizar en este laboratorio es cómo la desinformación generada por IA va a ser un reto, por ejemplo, en procesos democráticos, porque va a haber tantos vídeos, tantos audios, tantas imágenes que van a ser falsas, pero van a parecer verdaderas y no vamos a ser capaces de reconocer lo que es verdad y lo que no es verdad y nos van a influir de una manera que a lo mejor no es la manera que, bueno, nos van a influir de una manera negativa, básicamente, a la hora de, y nos van a quitar como nuestro propio libre albedrío, ¿no?, a decidir. Y luego hay otro tema que estamos analizando, es cómo la inteligencia artificial viraliza sobre todo contenidos extremistas, que son los que luego más juego dan en las redes sociales, ¿no? Entonces todo esto, digamos que la palanca que lo conecta es una inteligencia artificial que no es suficientemente responsable, ¿vale? En esto, la Unión Europea, España y los 26 países de la Unión Europea hemos creado no solo un reglamento de inteligencia artificial que
que enfoca a poner medidas a ciertas cosas, sino también el Reglamento de Servicios Digitales, que lo que intenta es mitigar el impacto de la desinformación en redes sociales, hacer que las redes sociales sean más responsables con respecto al contenido que se viraliza, que, por ejemplo, en ese Reglamento de Servicios Sociales se dé acceso a los algoritmos de moderación de contenido y a los datos con los que se entrenan esos algoritmos a investigadores, digamos, validados por el coordinador de servicios digitales de cada país. También tenemos un reglamento sobre la libertad de los medios de comunicación para que podamos entender qué es información real periodística y qué es desinformación o información sesgada y que va justamente a hacer ruido. En fin, que al final la Unión Europea ha generado una serie un marco legal que nos ayuda a paliar todos estos miedos, pero eso no significa ni que estemos ya allí. Hay mucho camino por recorrer y sobre todo hay un camino que es muy importante, que es el de alguna manera, informar, que la ciudadanía tenga las suficientes competencias y capacidades para reconocer la información que consume, qué es información y qué es mentira y qué no es información. Entonces ahí hay una generación de medidas que todavía se tienen que poner en marcha para intentar, bueno, todos juntos superar estos retos que nos ponen la tecnología. Ostras, sí que estoy participando ahora. Hay que estar y hay que participar en todos esos debates en los medios digitales y tenemos que estar en ellos, y las entidades sociales, en la parte que me toca, tenemos que estar dentro y poner también la otra parte de la visión. Al final, si solo dejamos que haya desinformación, eso se va a hacer más grande porque los sistemas se van a autoalimentar. Entonces tenemos que estar y dar la otra visión y la contrapartida, ¿no? Y a veces es verdad que, bueno, pues en las entidades a veces nos cuesta estar ahí, estamos aquí, pero hay que estar también en lo digital hablando y debatiendo y poniendo otra visión. Y pensamiento crítico, pensamiento crítico, pensamiento crítico. Hay que, en todas las capacitaciones digitales que hagamos, aunque sean de Excel, empecemos con el pensamiento crítico y luego seguimos. Al final, cuando hablamos de polarización o cámaras de eco, esto es algo que existe desde hace mucho tiempo. Lo único que a través de la IA, pues ahora te responde la gente lo que tú quieres escuchar, que es el incentivo que tiene, que te guste la respuesta. Entonces, bueno, yo es que realmente creo que ya hemos tocado todos los palos. Es decir, yo creo que también pues tenemos que ser conscientes de que estos son fenómenos que también han sucedido históricamente, que ahora se ven amplificados pues por la tecnología. Cuáles han sido normalmente las herramientas de las que se ha dispuesto para responder a estos fenómenos, que son muy amplias. Por un lado, a través de la educación, pero luego también a través de normas que regulen el mercado. En fin, es que es un abanico muy, muy amplio y al final es pues aplicar esas respuestas que han existido ya históricamente a las circunstancias actuales. Yo solo quería hacer un pequeño apunte que más allá de la IA generativa hay otras aplicaciones de la IA desde hace ya muchos años que creo que son muy interesantes, especialmente en el entorno de las ONGs, en las que ya llevo unos años ya trabajando. Me estoy refiriendo a temas de diagnóstico, a temas de análisis predictivo, análisis en situaciones de poca definición, que esto las ONG estamos todo el día trabajando con datos poco precisos y que nos pueden ayudar enormemente a enfocar mucho mejor toda la poca subvención que tenemos, poco el dinero que tenemos, de alguna manera ser más eficaces, exacto. Creo que es un entorno que la industria ya lo lleva trabajando desde hace muchos años y que no nos debemos de quedar fuera. O sea, yo te doy toda la razón, soy una apasionada de los datos, pero es verdad que creo que en el tercer sector nos ponemos mucho a debatir
Entonces, al final, los datos, que es que son los que son y son cuadriculados, y tenemos de verdad que ponernos de acuerdo a veces en qué entendemos por determinadas cosas, y no paro de decir. O sea, es que si yo te pregunto a ti qué es una persona en vulnerabilidad, vas a entender una cosa diferente a la mía. Entonces ya para medir el éxito o no, ya se nos empieza a complicar. Que estoy totalmente de acuerdo, y hay que avanzar hacia ello, y yo estoy a tope con los datos, pero... Sí, pues que venga la IA a hacerlo, yo creo. Hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfonso, vengo más del sector más de la parte de innovación, tecnología, del sector privado. Aunque bueno, en esta última parte de mi vida he estado más metido en el sector social. Me ha gustado mucho las distintas perspectivas, ¿no?, de sector público, tercer sector, sector privado. Además, ahora justo que acaba ya la sesión, veo que hay como una convergencia muy grande en cuanto a cuáles son los derechos que podemos desear como sociedad respecto a esta nueva tecnología. Creo que además en tiempos convulsos a nivel geopolítico en los cuales nos vemos ahora inmersos, es precisamente la sociedad española en muchos ámbitos en los cuales esa precisa perspectiva sobre los derechos de las personas, los derechos humanos, tenemos la valentía de dar un paso al frente y se ha visto en este panel bastante reflejado. Adicionalmente, desde el punto digamos, como creador de tecnología, adicionalmente, me gustaría ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Digamos, porque hemos estado hablando mucho de sesgos, hemos estado hablando de consumir IA, nos damos cuenta de que precisamente en nuestra sociedad tenemos un retraso en cuanto a nuestra competencia tecnológica, precisamente porque nos hemos perdido las últimas olas tecnológicas, ¿no? Nos hemos perdido el dato, nos hemos perdido el cloud computing, nos hemos perdido redes sociales, no tenemos capacidad para crear cómputo, para crear microprocesadores, no tenemos silicio. Es decir, vamos bastante retrasados en este ámbito, sin embargo, tenemos todos estos deseos y tenemos una visión clara de hacia dónde queremos llevar a nuestra sociedad. Estamos consumiendo tecnología de terceros que además pues, tienen ese sesgo. Tienen ese sesgo porque están entrenados con datasets que no son nuestros. Estamos consumiendo datasets que provienen de otras culturas, que están muy bien y que nos pueden ayudar en muchos ámbitos, pero nosotros no tenemos una IA que está basada en nuestra propia cultura, bien sea una cultura empresarial, porque quiero crear una IA de empresa, o bien a nivel social, ¿no? Entonces, la pregunta es, o el reto al que nos enfrentamos, y abro la pregunta al panel, es, desde las distintas organizaciones que estamos representadas aquí, adicionalmente a querer defender estos derechos, ¿qué cosas podemos hacer para fomentar el desarrollo de estas tecnologías propias que estén basadas en nuestras culturas y que de esta manera nos permitan defender todos estos derechos de una manera más eficiente? ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco. Sí, yo estaba pensando, madre de Dios, qué melón acabamos de abrir. La próxima sesión, si queréis comentar algo brevemente. En España hemos desarrollado el modelo de IA Alia, que está entrenado con casi el 20% de datos en español, catalán, vasco y gallego. Ese modelo está disponible en Hugging Face, en GitHub y en todos estos para que todo el mundo lo utilice y se lo descargue y lo empiece a, digamos, a especializar en diferentes sectores y demás. El modelo tienes en 2 billones de parámetros, en 7 billones y en 40 billones. Base instruido y el 40 billones estamos alineándolo ahora mismo. Y eso es un recurso tecnológico que igual no se puede competir con el modelo Gemini o con el modelo GPT, pero es un recurso tecnológico que para muchas necesidades de las empresas es suficiente. Además, hemos creado la comunidad de IA de código abierto. Estamos haciendo hackatones por toda España para fomentar cada vez más sistemas de IA en código abierto y que la gente los utilice y los reutilice y los ponga a disposición de todo el mundo. Parte de eso, somos el país que alberga 2 fábricas de inteligencia artificial, una en el Barcelona Supercomputing Center y otra, o sea, en el Centro Nacional de Computación y otra en el CESGA de Galicia. La del CESGA de Galicia enfocada principalmente a aplicaciones de IA en el sistema de salud o en el sector sanitario, vamos, en el sector salud.
Esto es ofrecer capacidad de cómputo, democratizar el acceso a la capacidad de cómputo para startups y pymes. Es decir, que si DataBay necesita mañana desarrollar un sistema de IA con el modelo ALIA, se va al BSC y le dice, oye, por favor, dame unas horas de cómputo, se las dan y puede acceder y utilizar el cómputo que tenemos. Además, estamos compitiendo por unas gigafactorías de Europa, que va a haber 5 o 6 que se van a dar. España está compitiendo con una que conecta Madrid, Barcelona y no sé, y ahora mismo se me pierde la otra ciudad, creo que era Valencia. Aparte de eso, tenemos un fondo capital riesgo a través de la SET, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, con 2.000 millones de euros para invertir en empresas españolas Deep Tech y Deep Science. Hemos invertido, por ejemplo, en uno de los unicornios españoles, que creemos que va a ser un unicornio, que es Multiverse, que lo que hace es reducir como reducir los modelos a que sean mucho más pequeños y mucho más sostenibles medioambientalmente. Es decir, que estamos intentando, los derechos son la principal ambición, pero en lo que desarrollas derechos tienes que desarrollar una oferta comercial viable y responsable. Y esa es la ventaja competitiva que va a tener España y que va a tener Europa, yo creo, en el mundo, el poder decir, mira, es que mi inteligencia artificial está por encima de los intereses económicos, están los derechos de las personas, los derechos de los consumidores. Y ahí es donde... No, yo entiendo que tú ya sabías, si estás en este mundo, ya sabías muchas de las iniciativas estas, pero creo que es importante, y supongo que a lo mejor en Madrid o desde el Ministerio de Derechos Sociales también tenéis las vuestras, pero creo que es importante que pongamos sobre la mesa que no solo se trabaja en la protección de derechos, sino también en el fomento de la innovación con esa protección de derechos desde la base y desde el diseño. Bueno, ahora sí hemos de terminar porque nos están mirando mal ya. En todo caso, hemos aprendido mucho en esta mesa, la verdad, muchas cosas. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, lo que tú digas. No, que hemos aprendido mucho, muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Que hemos podido compartir. Pero bueno, yo me quedo con 2 cosas importantes. Una, que todos hemos hablado de derechos, y eso es muy importante en todo lo que estamos hablando. Y 2, que todos también hemos hablado de alfabetización digital crítica. Y que sin esa alfabetización no vamos a poder ejercer esos derechos. Y por tanto, también pedimos a las administraciones, ¿no?, que hayan suficientemente recursos para poder hacer esa alfabetización y esos acompañamientos, porque si no, todos estos derechos van a ser muy, muy difíciles de garantizar. Y también dejarme hacer un apunte. Creo que las entidades sociales, como decía Noemí, hemos de estar presentes en los espacios donde se hablan de estas cosas, pero también reclamo a la Administración que nos tengan en cuenta, que muchas veces pensamos que estos temas tienen que ver con las empresas solo y nos cuesta mucho tener estos espacios de debate y de construcción conjunta. Y seguimos con la jornada. Muchísimas gracias.